Bueno, pues estábamos hablando un poco de las características del ser femenino y concretamente hablábamos de esa tesis que sostiene la doctora Ceriotti acerca del equilibrio que se tiene que dar en la mujer entre lo erótico y lo materno, ¿no? Para esa plenitud, para esa realización personal necesita tener un equilibrio entre esa parte erótica en cuanto al correcto amor de sí misma, de su belleza, ese ordenado ese control de sí misma, conjuntamente con su parte materna, que sería esa capacidad que tiene la mujer de entrega, de acogida, de amar, de sufrir, de donarse al otro, ¿no? Y que es ahí donde se encuentra la verdadera plenitud y la verdadera realización de la mujer. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito, porque esto que acabamos de decir son las características del ser femenino vivido correctamente, pero es cierto que la libertad, ¿no? Y también la influencia del contexto social, de las ideologías, como también hemos visto en los anteriores programas, tiene unas consecuencias en la mujer, ¿no? La mala vivencia de la feminidad tiene unas consecuencias. Vemos aquí esa unión entre lo femenino y lo materno, porque al no aceptar y vivir correctamente mi feminidad, eso va a marcar mi estilo de maternidad, ¿no? Esta tesis está estudiada por el psiquiatra Stephen Poulter. En su libro El legado de las madres, él habla de 4 estilos de crianza materno que están relacionados con heridas en el corazón femenino de la mujer, ¿no? Así pues habla de una madre perfeccionista, una madre imprevisible, una madre narcisista y una madre mejor amiga. Vamos a intentar exponer brevemente, porque yo también les recomiendo, ¿no?, que si pueden lean este libro, porque es muy bueno, que como él ha trabajado con este tipo de personalidades, pone ejemplos muy gráficos. Un quinto estilo de crianza materna que es real, ¿no?, y que es muy esperanzador, que sería la madre perfecta, una madre, pues, bueno, hablaremos más adelante, ¿no?, pero una madre completa, también él habla, ¿no? Entonces, bueno, el primer estilo de crianza materna sería la madre perfeccionista, que es una madre que busca tener un control absoluto de toda la situación, ¿no?, con una exigencia exagerada por la perfección. Una madre que superficialmente parece perfecta, ¿no?, pero en realidad todo está bajo el dominio de la ansiedad y del miedo a la falta de control, ¿no? Este estilo de crianza materna va a provocar en los hijos personalidades muy inseguras, personalidades también muy frustradas porque nunca cumplen esos estándares que su madre, que es el principio de seguridad para ellos y de amor gratuito, como hablábamos antes también, no le dan esa seguridad. Entonces son niños con un autoconcepto muy bajo, con una autoestima muy baja, ¿no? Bueno, pues este sería el primer estilo de crianza materno, como digo, pues muy marcado por estas heridas en el corazón femenino. Otro de los estilos que él habla sería la madre imprevisible, ¿no? Una madre que no es capaz de controlar sus estados de ánimo, que no sabemos en qué momento va a ponerse a llorar o se va a enfadar o va a explotar de la alegría, ¿no? Y que es como una montaña rusa de emociones, pasa pues eso, de un estado de euforia total a un estado deprimido, ¿no? Entonces esto por supuesto también va a provocar en sus hijos una situación de una inseguridad muy grande, ¿no? No van a saber nunca cómo tienen que actuar ante su madre, y afectivamente van a tener relaciones donde no hay una seguridad de vínculos. ¿Qué va a provocar esto? Pues que esos niños, ¿no?, es muy característico, que son las típicas personas que luego afectivamente entran en relaciones muy dependientes, donde más que ser el esposo de su esposa, son más los padres de su esposa, ¿no? No sé si os viene a la cabeza ejemplos, ¿no? Pero creo que es muy significativo también, ¿no?, este estilo de crianza de madre imprevisible. Después tendríamos una madre narcisista, una madre que también él habla como madre yo primero, que es una mujer que tiene una necesidad crónica de atención, ¿no? Esto sería, cuando hablábamos de ese equilibrio, pues un desorden absoluto de la parte erótica, ¿no?, de la mujer. No tiene ningún tipo de empatía ni con sus hijos ni con ninguna persona, ¿no? Y tiene una incapacidad para comprender y aceptar los fallos, especialmente las críticas hacia ellas, ¿no?
¿Esto qué consecuencias va a tener para los hijos? Pues lo mismo, relaciones emocionalmente muy frías, muy inseguras, ellos van a estar dependiendo siempre de la aprobación de sus padres, de su madre concretamente. Van a buscar también una atención que no han recibido porque la madre solo se da esa atención a sí misma y al final son relaciones muy egoístas y además muy críticas, por lo cual, pues de nuevo, provocando grandes heridas, tanto en el corazón de la madre como en el corazón de los hijos, ¿no? El siguiente estilo de crianza materno es quizá uno de los estilos más controvertidos, que bueno, él denomina como madre mejor amiga, pero que también podríamos hablar de una madre ausente, porque esta es la típica relación donde la madre abandona su papel de madre por ser la mejor amiga de su hijo o la mejor amiga de su hija. ¿Cuál es el problema? Que si yo soy la mejor amiga de mi hijo, ¿quién es su madre, no? No hay nadie que le dé esa seguridad, esa gratuidad que hablábamos antes y tampoco pues que le dé como una certeza, ¿no? Y una disciplina que también es necesaria para la formación de la persona, ¿no? Al final son relaciones muy inmaduras y estos niños crecen con carencias afectivas grandes porque no han recibido un amor maternal que es necesaria en la formación y en la construcción de la persona, ¿no? La madre mejor amiga. Como digo, es un tipo de madre que es muy controvertido porque es cierto que también en otros escritores y otros psicólogos sí que animan a las madres a que hay que ser los mejores amigos de los hijos y hay que como ocupar ese papel y es cierto que la madre tiene que tener confianza con su hijo pero sin rechazar y sin olvidarse de que es la madre, no la amiga, ¿no? Bueno, como decía, todos estos son distintas formas de vivir la maternidad que bueno, pues puede ser más grave o menos grave, todos al final tenemos un poquito de cada uno, ¿no? Pero que refleja muy bien cómo la maternidad y la feminidad están muy unidas, ¿no? Y cómo no aceptar lo que yo soy y no tener un verdadero equilibrio en todas las dimensiones de mi persona tienen consecuencias no solo en mí misma, que ya es bastante grave, sino evidentemente, como decíamos antes, pues tiene también consecuencias graves en la afectividad de los demás, ya sea de mi esposo, pero también de mis hijos, ¿no? Y al final la crisis de la feminidad revela una crisis de lo masculino que, como decía, pues se puede ver claramente, ¿no? Y por lo tanto una crisis de la sociedad, porque insisto en que en la maternidad está el origen de la persona, ¿no? En la familia, pero bueno, en la maternidad está el origen de la persona. Pero también, como os decía antes, esto no es la última palabra, también existe la madre perfecta. Bueno, la madre perfecta, yo me gusta más llamar la madre completa porque perfectos no somos ninguno, ¿no? Pero sería una madre que sí que tiene como un control, un autodominio de sus emociones, de su feminidad, ¿no? Que sabe ser empática, que sabe cubrir sus propias necesidades, pero que también busca satisfacer las necesidades de los demás, ¿no? Ese equilibrio, claramente, ¿no? No descuida las relaciones afectivas con los demás, pero tampoco descuida pues, su propia afectividad, ¿no? Esto sería una madre completa. Y nada, pues yo creo que esto ilumina muy bien lo que decíamos, las consecuencias de una mala vivencia de la feminidad y la maternidad. Entonces vamos a intentar profundizar ahora un poco más en este concepto de la maternidad. Es cierto que hemos visto lo que el feminismo y las distintas ideologías dicen sobre la mujer y sobre la maternidad. Hemos dado unas pinceladas de lo que es la maternidad cuando hemos intentado hablar del ser femenino, porque es cierto que están íntimamente unidas, ¿no? Pero vamos a intentar hablar de la maternidad en sí, ¿no? El concepto de maternidad. El sentido de la maternidad y la maternidad vista como un don, que decíamos, ¿no? Que el feminismo lo propone como un rol, pero que nosotros creemos que no es un buen término para definir la maternidad, porque en realidad es un don más que un rol, pierde totalmente su sentido si olvidamos la entrega, ¿no? O sea, una maternidad que realmente está enraizada en el ser femenino y que ayuda a la mujer a su plenitud, tiene que ser una maternidad desde la perspectiva de la entrega, desde la donación, ¿no? Porque si no se vuelve en algo egoísta y que de nuevo vuelve a frustrar ese proyecto de la mujer de encontrar su realización y su plenitud en la comunión, ¿no? Y nosotros, después de haber visto como esa capacidad tan original que tiene la mujer para amar, esa llamada a la acogida, a la entrega, a la comunión,
creemos que el instrumento pues el mejor instrumento, ¿no? La mayor herramienta que el Señor nos ha dado para poder vivir esa vocación al amor en la mujer, esa llamada a la acogida, a la gratuidad, es precisamente la maternidad, ¿no? Es el instrumento, es la respuesta única inscrita en nuestro cuerpo y en nuestra alma para vivir de manera original y única la vocación al amor, ¿no? Por lo tanto, si decíamos que la dignidad de la mujer está en el amor, podríamos hablar de que la maternidad hace a la mujer mucho más digna, porque le posibilita esa llamada al amor. La maternidad, por lo tanto, se presenta como una ayuda a la mujer a responder al mandato divino al cual ha sido creado, tanto al mandato divino de creced y multiplicaos, como al mandato divino de ser imagen y semejanza de Dios, como explicábamos anteriormente, ¿no? Al ser comunión de personas que da vida y uniéndose a la acción creadora de Dios de dar origen a la vida, ¿no? O sea, de engendrar vida. Es muy bonito porque esa unión entre la maternidad y la mujer también se ve como una unión ontológica en la creación de la mujer, puesto que la primera mujer se llama Eva, ¿no? Eva, que significa madre de los vivientes, es la primera mujer, maternidad y feminidad de nuevo otra vez unidas, ¿no? Y la creación de la mujer, como decíamos, está ordenada a la maternidad. El primer mandato es creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ¿no? O sea, ese es el primer mandato que Dios nos da, es que engendremos la vida, ¿no? La maternidad también se presenta como una manera de conseguir ese equilibrio que llevamos hablando todo el rato también entre lo erótico y lo materno, porque la maternidad me va a permitir seguir viviendo mi vocación de mujer, me va a permitir seguir amando a mí misma, pero también amando a los demás, y también evidentemente va a ordenar mi capacidad de ser madre, de entregarme, ¿no? Entonces es una respuesta para vivir adecuadamente el ser femenino. Cuando hablamos de engendrar vida, no estamos hablando simplemente de una reproducción física, sino que precisamente utilizamos la palabra engendrar. ¿A qué nos queremos hacer referencia con esto? Pues a elevar la persona, ¿no? Tú puedes conformarte simplemente con tener hijos en un plano físico, biológico, ¿no? O puedes hablar de engendrar vida en ellos, ¿no? Tanto en los hijos que Dios te da, si es que tienes esta llamada a la maternidad física, como las personas que están cerca de ti, ¿no? Tú puedes elevar su vida hacia un amor con mayúsculas, ¿no? Hacia una vida eterna, una vida que merece ser la pena vivida, ¿no? De tal manera que también podríamos decir incluso que la maternidad revela el misterio de la feminidad, ¿no? Plenifica el misterio de la feminidad. Cuando una mujer engendra a una persona, su propio cuerpo cambia, da a luz a la hija, y la hija en la mujer, en el cuerpo de su madre, que es capaz, o sea, que precisamente se diferencia del de su padre en que ella puede albergar la vida, le revela cuál es la misión que ella tiene, ¿no? Lo que le diferencia a sus hermanos varones, que es precisamente pues, esa capacidad de engendrar, ¿no? Entonces la maternidad viene a responder muchas incógnitas a la mujer, ¿no? Y revela ese misterio de la feminidad.